el robo de cables y su perjuicio en las instituciones públicas, privadas y en las casas también, por supuesto, Oscar. Hola, Toto. Bueno, la cuestión acá parte por entender un poco cómo nace toda esta industria y es robando el cable, ¿verdad? Así nace, de un ilícito. Lo que pasa es que muchas veces esos filamentos que están dentro de ese embutido de plástico es lo que le interesa a muchos. Estamos hablando de que hay una cadena de gente interesada en la compra, principalmente de cobre, porque hay otros metales que traen finalmente el cable, que hace que, bueno, esto se vuelva un negocio muy lucrativo. Nosotros, para entender un poco primero orgánicamente cómo funciona todo este negocio, acudimos a un negocio legal. Una chatarrería en Fernando de la Mora, una de las 3 más grandes que hay ahí en la ciudad, para entender cómo consiste la naturaleza del deshuesadero de metales y de ahí empezar a desmenuzar este negocio, entender un poco qué consiste y después, bueno, ir a ver cómo la policía y la fiscalía nos va a resolver esto, teniendo en cuenta que hoy cuesta mucho entender el fenómeno en números porque está inserto dentro de un delito que le llaman bagatelario. Hay que entender que donde fuiste y lo que vamos a ver ahora es un negocio formal, legal, que vende cobre, que vende otro tipo de metales, que vende también otro tipo de lo que pareciera ser chatarra, pero que puede ser utilizado para entender cómo es la industria. Así es. Después vamos a hablar de cómo se filtran dentro de esta industria. Y también el negocio paralelo, la ruta del cobre. Llegamos a la ciudad de Fernando de la Mora y estamos en este predio gigante, una de las chatarrerías más importantes que tiene la ciudad de Central. Detrás mío está René Ríos, uno de los propietarios de este gran lugar. Vinimos junto a él para preguntarle en qué consiste el negocio del deshuesadero de metales. Queremos saber en qué consiste el negocio del cobre. Hola, buen día. Hola, René. ¿Tranquilo? Bien, bien. Bueno, eso me decía hace un ratito charlando que son restos de aluminio. ¿Y acá cómo trabajan? ¿Qué es lo que realmente se hace en esta chatarrería? ¿Qué tal? En realidad lo que aquí hacemos es una destrucción final de todo tipo de metales. Nosotros compramos los metales, ya sean con sus diferentes especificaciones. Tenemos chatarra, tenemos que son hierros livianos, ¿verdad? Están los hierros, que son los más pesados. Tenemos aluminios. Básicamente la gente, nuestros proveedores nos traen las mercaderías todos los días. Compramos, limpiamos, procesamos, quitamos aquello que se venden aparte, por decirle. Por ejemplo, hay algunos motores, por darte un caso específico, un motor de vehículo que tiene el hierro, tiene su aluminio. Entonces nosotros empezamos a desarmar, empezamos a cargar los hierros en los contenedores que enviamos luego, ¿verdad? Tenemos gente que viene a depositarnos aquí sus contenedores. Por darte un ejemplo, un motor de una heladera que ya no sirve, te traen una heladera aquí, nosotros le quitamos la chapa, que es la chatarra, limpiamos, le sacamos el motor abrimos, tenemos nuestros procesadores, ¿verdad? Ellos quitan el cobre, nosotros el cobre limpiamos, juntamos y nos vamos a entregar. ¿Cuánto se le saca la heladera de cobre? Y depende... Promedio. Promedio ponerle unos 800 gramos, pero hay diferentes medidas, ¿verdad? 800 gramos de cobre te sale una heladera normal que tiene el motor un poquito más grande, ¿verdad? ¿Y el kilo promedio de eso en el mercado? En el mercado nosotros aquí fluctúa, hay bajas y subas, ¿verdad? Depende de la temporada también. Por ejemplo, ahora nosotros el cobre estamos pagando 46.000 guaraníes, ¿verdad? Eso ahora, pero en su mejor momento. En su mejor momento llegamos a pagar 48.000, 49.000, pero eso fue después de la pandemia. Viste que durante la pandemia hubo un parate y faltó todos los materiales y cuando se empezó a abrir el mercado, empezaron a alzar el precio, ¿verdad? Eso te digo en aquella época, ¿verdad? Pero esto se maneja siempre con las empresas que son más grandes, quienes nosotros finalmente les llevamos.
conocer, René, el lugar. Sí, espectacular. Bueno, vamos con René a conocer la chatarrería de Los Ríos. Ellos son dos hermanos, está Alberto también. Y me decía René que vos ibas a ampliar el local, se iban a mudar a estos dos depósitos grandes, ¿verdad? Todo eso porque por día me decís que son como 7.000 kilos de metales que llegan hasta tu local. En realidad llegan más de 7.000 kilos, son los que yo entrego de lo que sirve. De la chatarra liviana. Después están los hierros. Yo hierro te recibo 5 o 6.000 kilos por día aparte, ¿verdad? Más gente que viajan y te vienen una vez a la semana y te traen mucha cantidad de hierro, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si puedo enfocar, ahí está un... Es un motor que van a... Eso es un motor de camión que ya está en desuso, ¿verdad? Y van a sacar metal pesado seguramente. Vamos a sacar el hierro, el señor está quitando los repuestos, los aluminios, eso llevamos en nuestra zona de proceso y ahí, como te dije, empezamos a clasificar el cobre, el hierro, algunas cosas traen bronce, empezamos a limpiar y entregamos, ¿verdad? Estos, por ejemplo, son de aires. Esto de aire. Acá también sale mucho cobre. Y te explico, mira. Esta es una cañería de aire. Esto que ves aquí es aluminio. Pero dentro de eso está el cobre, que es el caño este. Esto es cobre puro. Sí, eso es cobre puro. ¿Y esto cuánto hay de cobre acá? Por acá estamos viendo metro y metro, ¿verdad? ¿Cuánto? Y promedio, ponerle aquí va a haber como 5 kilos de cobre más o menos. Pero esto es un aire, pero el aire tiene otra vez su cañería, trae su motor, todo eso tiene cobre, ¿verdad? De eso quitamos la chatarra, como te dije, el metal liviano, el hierro liviano, y entregamos, ¿verdad? ¿Cuántos kilos de cobre por día más o menos despachan ustedes? Lo que enviamos, ponerle que son 200, 250 kilos por día, nosotros enviamos a vender, ¿verdad? ¿Eso solo ustedes? Sí, nosotros. Y yo tengo, por ejemplo, 4 procesadores de cobre, ¿verdad? Son los que te desarman, como te dije, el motor, le quitan el cobre. Cuando hablamos de procesadores, estamos hablando de personas que están todos los días con máquinas cortando y cortando. Sí, exactamente. Eso que te expliqué hace rato. Quitan, sacan y se entregan. Más la compra que yo tengo, ¿verdad? De mis proveedores, ¿verdad? Que también te traen y eso sumado todo, ponerle que hay por medio de 200, 250 por día, ¿verdad? Hablando bien, lo que todo el día te genera dinero es el hierro y el hierro liviano, que es la chatarra, el que te mostré que se carga en el camión. Eso es el que todos los días te da dinero, ¿verdad? El cobre tiene buen precio, pero también te desgasta mucho comprando, ¿entendés? Vos tenés que invertir más. Por ejemplo, 46, yo te compro un hierro a 1.200 guaraníes el kilo, pero el cobre te compro a 46.000 el kilo, ¿verdad? O sea, yo me desembolso más también, ¿verdad? Pero como te dije, lo que más a mí me interesa, y soy sincero con ustedes, es el hierro y la chatarra, ¿verdad? Pero acá, digamos, la ganancia está para el que viene y te vende a vos. Claro, vos, digamos. No. Yo por decirte, yo te compro, por darte un ejemplo, te compro, vamos al caso de cobre, te compro 46.000 el kilo. Pero esa gente en la calle, mis proveedores, se van y compran a 15.000, a 20.000, ¿entendés? Ellos ganan también, O sea, ¿verdad? ellos están ganando un 30 por encima. Claro, pero eso ya depende de ellos de cómo se mueven, ¿verdad? Pero vos lo que no estás ganando mucho por encima del... En realidad gano porque me traen en volumen. Esa es la ganancia. Es difícil discriminar quién viene y te trae a vos el cobre hoy con toda esta polémica de que se roban cables de la ANDE, cables de Copaco, hasta se dice que hay en la fibra óptica, que hay en cosas que... Esto, lo del aire acondicionado, que también se vio muchas veces que se roba. Es difícil discriminar eso para ustedes. En realidad nosotros tenemos un historial de todos nuestros proveedores, ¿verdad? Tenemos cargado en una computadora, inclusive nunca hemos tenido problemas con este tipo de gente. Evitamos gente extraña, evitamos trabajar con gente extraña, ¿verdad? Con los famosos chespiritos y todas esas cosas que te vienen trayendo, cosas que sabemos bien que probablemente vienen de gente que no tiene que traerlo, ¿verdad? A un chespirito le podés identificar, digamos, aunque suene prejuicioso, pero lo podés identificar. Sí, sin discriminar, ¿verdad? Pero en realidad yo con esa gente no me manejo porque primero estoy en un barrio, yo soy del barrio, tengo la suerte de conocerle a todos prácticamente acá de la zona
y me es más fácil discriminar, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, no discriminarlo como persona, sino discriminar, ¿es mi cliente o no es mi cliente, verdad? Entonces yo me manejo con eso. Este material especial, Oscar, nos permite entender cuál es el valor que tiene este tipo de elementos que lastimosamente se roban muchas de las veces. Claro, es un valor legal, ¿verdad? Eso es lo que él, René Ríos, ¿verdad? Como un chatarrero, él se muestra legal, digamos, él dice, yo emito factura, hoy le vendo tras una empresa mucho más grande. La cuestión está en el intermediario, por eso es la ruta, ¿verdad? Cuando no sabemos cuál es la trazabilidad de esto y no hay forma de hacerlo porque no hay una ley que regule esto. Entonces pasemos al limpio. ¿Cuál es la pizarra o el valor, digamos, por decirlo así, legal que puede tener una chatarrería al sacarlo de esto, ¿verdad? Él nos dijo que de cobre puede sacar de 250 a 300 kilogramos por día, él da promedio a 45.000. Voy a tirar cifras promedio porque hay varias chatarrerías en la ciudad, ¿verdad? El aluminio puede sacar 800 kilogramos y esto él saca entre 2.000 a 6.000 guaraníes por kilo. El bronce, 100 kilogramos por día, porque hablamos siempre de producción por día, 22.000 guaraníes el kilo. Y hierros livianos, que son las chatarras, fíjate cuánto ellos producen y 700 guaraníes un valor bajo, pero multipliquen por miles, ¿verdad? Claro, por el volumen. Por eso él dice, yo le saco más plata esto y el cobre me da más trabajo, para que entiendan un poco que el negocio real no está en la chatarrería, el problema no está ahí, tal vez, bueno, regular por otro lado, ¿verdad? Hierros pesados, 7.000 a 9.000 kilos por día y su precio por kilo es de 1.000 guaraníes en una chatarrería. Claro, quien compra en estas chatarrerías legales no compra a un precio muy alto. Quien acopia probablemente antes de llegar a estos lugares sea el que esté manteniendo, digamos, un circuito que pueda ser más interesante en márgenes. Y no está en el radar, por más de que sepamos, no está en el radar, no está en nuestra ruta. Acá hay dos instituciones estatales, ¿verdad?, que fueron muy perjudicadas en todo este tiempo en este negocio, porque ese negocio vino creciendo con el tiempo y una de ellas aprendió, digamos, del error, la otra no. Arranquemos por la que no, digamos, porque como decía yo, no hay una regulación que pueda atacar el problema de fondo. En lo penal está inserto dentro de lo que es bagatelario, cuesta un poco y entonces la policía tampoco, en estadísticas no está discriminado. Esta es Copaco. ¿Qué dice Copaco en relación a su problema? Escuchemos a su presidente, a Valleser. Cuando se habla de que se roba un cable, muchas veces la gente cree que es como un par de cable de un par, digamos, como un par de cable eléctrico. Y lo que nos roban son cables multipares como este. Este, por ejemplo, un cable de 500 pares. Y acá hay 500 clientes y cada cliente es un par de estos es un cliente. Y nuestra gente tiene que empezar a conectar en ambos extremos, cliente por cliente, con el código de color para no confundirse y no para que no sea el teléfono suene en otra casa. Y esto es un trabajo de negro que tienen que hacer. Entonces, un robo de cable que nos hacen en un punto nos deja a lo mejor una semana toda la zona sin servicio, ¿verdad? Este mismo cable que tiene ahí, la pireca es muy finita, es prácticamente todo cobre. Y se estima que uno de este, por ejemplo, en 1 metro tiene aproximadamente 1 kilo de cobre. Entonces lo que reducen es eso, ¿verdad? Sacan esto, sacan el cobre, inclusive más, este es bastante pesado. Hay cables de 1.000 pares, 5.000 pares, y lo venden como cobre. La pireca de estos cables son gruesísimas, ¿verdad? Esto se corta solamente con un material o un cuchillo muy afilado especial para esto. Y ellos tienen toda una técnica, ¿verdad?, que alguien les habrá enseñado. Este es el alma, que es el acero que va colgado por arriba. Y ellos agarran y hacen un pequeño corte, se cuelgan de esto y agarran y sacan limpio. Y eso después se van y reducen, ¿verdad? La policía, realmente nosotros hablamos con el comandante en su momento y ellos cuando detectan esto le llevan a las personas presas, pero en gran parte lo que hemos podido constatar es que son o indígenas en situación de calle, inclusive menores de edad que no pueden ser imputados y se los libera al rato, o son, digamos, chicos menores de edad también, el cual se los libera inmediatamente.
o muchas son también situaciones, personas que vemos en los videos, que los famosos se le dice chefi, ¿verdad? Esto se está dando en toda Sudamérica, donde hay un mercado negro de venta de cobre. Yo creo que acá el que hay que perseguir es al reducidor de cobre. Si uno se va por muchos lugares, ven, compro cobre, compro hierro, compro batería, y habría un poco que preguntarle a esas personas dónde están adquiriendo ese material. Bueno, ahora entendemos el valor de colgarse, de arriesgar incluso algunas veces las vidas para llevarse estos cables. Pero ¿y en pérdidas? Bueno, y acá tenés, mira, en pérdida de cable para Copaco, de agosto del año 2022 a junio del año 2023, cables robados 45.862 metros. Si ponemos esto en línea recta, tenés acá Yaguarón la pérdida, en distancia, aprox. Clientes afectados, 27.841 clientes que quedaron sin el servicio en ese tiempo. El costo operativo y material, acá estamos hablando solo de lo que le cuesta a Copaco ir, el daño, solo el daño, 2.500 millones de guaraníes. Y el tráfico no generado, que le tenés que sumar los 2.500 millones, es decir, el lucro cesante, lo que no pudieron sacarle a esto porque quedó inoperativo, entre 4.000 a 5.000 millones de guaraníes es la pérdida para Copaco. Imagínate cuánto si esto se lo hubiese inyectado en tecnología o en mejoras a la institución, ¿verdad? Ahí está el problema, en los que van y arrancan esto, ¿verdad? No está en donde va a vender, hay que controlar, si bien los extremos, en el medio está el problema. En el medio está el problema y alguien que aprendió de esto probablemente es la ANDE, pero en detrimento de ¿quién? De todos nosotros, porque ellos decían, nosotros intentamos mejorar y sacar toda esta maraña de cables que están en vía aérea o que están colgados y ponerlos subterráneos. Pero ellos descubrieron cómo sacarlos de la tierra, nos decía el encargado de esto de la ANDE, y tuvimos que volver al sistema de antes. Esto nos decía la ANDE. Sí, realmente este flagelo del robo de conductores, que en la mayoría de los casos es por el efecto de que estos conductores de cobre especialmente son los que más están siendo sustraídos, digamos, en todo nuestro sistema de iluminación de alumbrado público especialmente. Realmente nosotros en estos últimos tiempos lo que tuvimos problemas fueron con el sistema de alumbrados públicos que estaban conectados de manera subterránea, que estaba a la mano de los delincuentes, digamos, de los que están sustrayendo esto. Nosotros tuvimos específicamente en estos últimos tiempos, tuvimos en Costanera Norte, en los dos tramos, desde el centro hasta General Santos y de General Santos hasta Botánico. También tuvimos en el nuevo viaducto entre Botánico y Ruta 3. Tuvimos también en el superviaducto que está en la zona de Aviadores y Última. Y también en la autopista camino al aeropuerto. En todos esos sectores, en la mayoría de los casos, eran conductores de líneas subterráneas y lastimosamente empiezan a cortar por tramos. Para decirte que llegamos a encontrar una situación que no nos sorprendió, pero ya era el colmo. Empiezan a romper el concreto, encuentran el caño, rompen el caño, quitan el conductor y estiran con motocarros. Los conductores retirando todo lo que sea. Y a nosotros nos vimos obligados a conectar lastimosamente de vuelta, pero ya de manera aérea. El costo de nuevo de poder instalar eso nos revirtió un monto aproximado de 2.500 millones de guaraníes en obras realizadas por personal de la ANDE y por contratistas de la ANDE. Ocurre de que las líneas de media tensión, que ustedes suelen ver como los conductores desnudos o los conductores actualmente protegidos en su mayoría en la calle, que es la nueva modalidad que está implementando ANDE para mejorar su servicio, son todo de aleación, ya no son de cobre. Entonces,
las salidas de nuestras subestaciones sí son conductores gruesos de cobre hasta el primer poste que luego sale a la calle. A eso nosotros le denominamos salidas de alimentadores del tramo 1. Y esos sí son conductores grandes. Por desconocimiento y por la situación probablemente de calle de mucha gente, ellos estando con tensión inclusive, suelen entrarle o con pala o con machete, entran, rompen nuestra tapa de registros y entran a las fosas, digamos, a la salida de las subestaciones. Bueno, aparte de lo que dicen desde la ANDE, pero Sí. en números. Bueno, en números tenemos esto, periodo enero año 2022 a marzo 2023, ¿verdad? Un poco más de un año. Conductores robados en metros 22.006. El costo de esto en perjuicio para la institución, 1.231.249.578 guaraníes. ¿Cuál es el área más afectada en todo este periodo? Ruta 3, Rotonda Puente, Remanso Limpio. Ojo, justo es una zona un tanto oscura. De los 22.006 metros robados, conductores 6.700 eran parte de esa cifra, es lo que más. Después le sigue la zona central, área metropolitana, ¿verdad? Zona de la costanera, como nos decía el ingeniero. Esa es la situación, Toto. Hay alguien en el medio que anda reduciendo y comprando, y ahí está en la ruta del cobre el problema real. Y esto es con instituciones públicas. Imagínense lo mismo con los privados que sufren también el mismo flagelo. Vamos a tener más, por supuesto. Gracias, claro, Oscar. Y ahora tenemos más noticias para ustedes.